Vitaminas para el alma es la palabra del Señor Jesús, mi Dios. Me levanto en las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias, Jesús. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Hoy es tiempo de recordar y celebrar a dos grandes personajes del Nuevo Testamento. Es Pedro y Pablo. ¿Qué podemos conocer rápidamente de estos dos superapóstoles? Vamos a hablar primero de Pablo. Primero, que fue un perseguidor grande de los primeros cristianos. Un encuentro personal con el Señor que le dice camino a Damasco: yo soy Jesús al que tú persigues. Desde ese momento se convierte, cambia de vida y es uno de los grandes apóstoles del Señor. Misionero, predicador incansable. Escuchemos un poco de él mismo, lo que nos dice sobre su vida, sobre lo que le ha tocado sufrir por causa del Evangelio. Vamos a escucharlo entonces en la segunda carta de los Corintios 11 y siguientes. Dice así esta palabra: para vergüenza vuestra lo digo, como si nos hubiéramos mostrado débiles. En cualquier cosa en que alguien presumiere, es una locura lo que digo, también presumo yo. ¿Que son hebreos? También yo lo soy. ¿Que son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Ministros de Cristo? Digo una locura, yo más que ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche la pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. Y sigue un poquito en San Pablo. Qué bueno es que nosotros de pronto podamos volver a esta segunda de Corintios 11 y tratar de leerla toda para que entendamos lo que verdaderamente San Pablo nos quiere decir. Pero con esto que hemos leído, hemos conocido un poco más lo que fue San Pablo y lo que le correspondió o tocó vivir a San Pablo. Vemos, según la tradición, dice que San Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza. De Pedro, ¿qué podemos saber o qué podemos conocer de Pedro? Primero, que fue hermano o era hermano de Andrés, era pescador, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. En los momentos más importantes de Jesús, en la vida de Jesús, ahí estaba Pedro, uno de esos 3 apóstoles que lo seguía y el Señor le pedía que lo seguía en esos momentos importantes de su vida. Por ejemplo, cuando ocurrió la transfiguración, cuando se da esa resurrección de la hija de este jefe de la sinagoga que hace unos días nosotros escuchamos el domingo en el Evangelio. También, por ejemplo, ese momento importante de la oración en el Huerto de los Olivos, ahí estaba Pedro. Es decir que nos encontramos nosotros con un Pedro muy cercano al Señor. Vemos también que a estos 2 apóstoles los podemos reconocer por 2 signos que siempre llevan. A San Pablo se le representa con una espada que simboliza la palabra de Dios y la fidelidad a ese mensaje, a esa misión evangelizadora de la iglesia. A San Pedro se le representa con unas llaves en sus manos, el signo de que Jesús le dio a su iglesia
la autoridad de perdonar los pecados y de abrir las puertas del reino de los cielos. Recordemos todos nosotros, estos dos hombres, personajes principales de la iglesia que iba naciendo y se iba dando a conocer al mundo entero, fueron los pilares, Pedro y Pablo. Y recordemos, ellos que fueron la guía de la iglesia, no se nos olvide algo. La iglesia no es una comunidad de perfectos, para nada, sino una comunidad de pecadores, obligados a reconocer su necesidad del amor de Dios, la necesidad de ser purificados por la cruz de Jesucristo. Dos ejemplos de amor incondicional a la iglesia y a la evangelización, y que dieron su vida por defender su fe. A ellos no les dio miedo. Y la pregunta es, ¿tú serías capaz también de defender con tu vida esa tu fe? Quisiera contarles que a mí me impresionó en ese tiempo que estuve en Roma, dos lugares verdaderamente me impresionaron muchísimo. Una iglesia a las afueras de Roma, llamada o dedicada, se llama la iglesia del Quo Vadis. ¿Y qué es esto del Quo Vadis? ¿Qué significa estas palabras en latín? Significa ¿a dónde va, Señor? Una antigua tradición romana, según la cual cuando Nerón incendió Roma en el año 64, desencadenó una feroz persecución contra los cristianos, y San Pedro huyó de la ciudad. Pero al ir corriendo se encontró con Jesucristo, a quien le preguntó, ¿Quo vadis Domine? ¿A dónde va, Señor? Y Jesucristo se detuvo y le respondió, a Roma, para volver a ser crucificado. Entonces Pedro entendió el mensaje, se regresó a Roma a ser perseguido y martirizado. Por eso este templo, pequeño, a las afueras de Roma, en donde hay una piedra de mármol con las huellas de los pies de Jesús, se cree según la tradición, la iglesia del Quo Vadis, ¿a dónde va, Señor? Con eso entendió esas palabras de que debía devolverse a Roma y no huir, sino morir defendiendo su fe. También hay una iglesia de Le Tre Fontane le llaman, también otro lugar, como les decía, de estos dos lugares que me gustaron mucho en Roma, esa iglesia de Le Tre Fontane, donde según la tradición cuentan de que cuando le cortan la cabeza a San Pablo, la cabeza da como tres golpes, rebota 3 veces en el piso y de ahí salen unas fuentes, por eso se llaman la iglesia de las 3 fuentes. Dos lugares verdaderamente especiales que verdaderamente han alimentado muchísimo mi fe. Y quisiera despedirme de todos ustedes en este día tan especial de San Pedro y San Pablo, en que los celebramos, los festejamos, los recordamos a ellos. Quisiera contarles una historia de no hace mucho tiempo, en México. Cuentan que durante la Guerra de los Cristeros, cuando la Revolución Mexicana persiguió a muerte a la iglesia, las misas se hacían clandestinamente y los vecinos se pasaban la voz cada vez que llegaba un sacerdote vestido de paisano al pueblo. En un pueblo, en algún lugar rural de México, esperaban al sacerdote que llegara ese fin de semana de un pueblo vecino. Los catequistas clandestinos tenían preparados bautismos y otros sacramentos, y para tal ocasión consiguieron un viejo granero, lo suficientemente amplio para albergar a varios cientos de fieles. Aquel domingo por la mañana, el viejo granero estaba totalmente lleno con una cantidad de fieles de todos los alrededores. Las 600 personas que estaban reunidas esperando el inicio de la celebración se sobrecogieron al ver 2 hombres entrar vestidos con uniforme militar y armados. Uno de los hombres dijo, el que se atreva a recibir un tiro por Cristo, quédese donde está. Las puertas estarán abiertas solo 5 minutos. Inmediatamente el coro se levantó y se fue. Los diáconos también se fueron y gran parte de la feligresía. De las 600 personas, solo quedaron 20. El militar que había hablado miró al sacerdote y le dijo, ok, padre, yo también soy cristiano. ¿Ya me deshice de los que verdaderamente no aman, no quieren verdaderamente defender su fe, así sea con su propia vida? Ahora sí, podemos continuar con la celebración. Qué historia, ¿verdad? Y ojalá que en este día tú reflexiones. ¿Cómo es tu fe? ¿Verdaderamente estás dispuesto a dar la vida por tu fe? ¿O ni siquiera la conoces y es algo que me regalaron mis papás?
algo que heredé de ellos, pero no es algo vital, no es una fuerza, no es ese sostén para mi vida, para mi alma. ¿Qué es la fe para ti? ¿Cómo la vives? Hoy te invito a que la valores, a que conozcas tu fe, a que la ames de tal manera que no te dé miedo hasta, si es necesario, morir defendiendo la fe. Que viva Cristo Rey. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.